Espacios vectoriales. Los espacios vectoriales están asociados a vectores. Tomaremos en cuenta al vector como un par o una terna ordenada. Por ejemplo, este vector u tiene dos componentes, x y y, que pertenecen a r cuadrado. Acá tenemos otro vector b que está en el espacio. Tiene componentes en x, en y y en z y pertenecen a r cubo. Para su análisis de estos vectores se tomará en cuenta más desde el punto de vista algebraico y no tanto desde el punto de vista físico, como estamos acostumbrados a tratar a los vectores en otras materias. Operaciones de estos vectores. Usaremos dos, lo que es el producto por escalar y la suma de vectores. El producto por escalar nos dice que para todo k que pertenece al campo de escalares distinto a 0 y un vector que pertenece a r cubo, se da de la siguiente manera. K multiplicado por un vector de tres componentes va a ser igual a K, esa K multiplicando al primer componente, esa K afectando o multiplicando el segundo componente y de la misma manera al tercer componente. Esta operación también es conocida como la ley de composición externa. ¿Por qué? Porque un agente externo viene a afectar a los componentes internos del vector. Suma de vectores. La suma de vectores nos dice que para todo vector u y v que pertenecen a un mismo plano, en este caso un plano al cubo o en el espacio, se operará de la siguiente manera. Tenemos dos vectores, el vector u, que puede estar representado por el x1, y1 y z1 en sus componentes, y el vector b, que va a estar representado por x2, y2 y z2 en sus componentes. Como dice suma de vectores, la primer componente del vector u se va a sumar al primer componente del vector b y va a ser x1 más x2. De la misma manera va a pasar el componente y1 se va a sumar al componente y2 y nos va a dar un y1 más y2. De esa misma manera, el tercer componente de u se va a sumar al tercer componente de b y nos dará z1 más z2. La suma de vectores también se conoce como la ley de composición interna, porque la operación es realizada entre los componentes internos de cada vector. Espacio vectorial. De manera general a este conjunto de elementos le llamaremos vectores y le denotaremos con un b. Eso quiere decir que estos vectores, puede ser v y w, van a ser parte de este conjunto de vectores. Ley de composición interna. Sabemos que la ley de composición interna es similar a la suma habitual, pero para diferenciarlo le vamos a simbolizar con un círculo y una cruz. Ley de composición externa. Igual, de la misma manera, sabemos que se parece a la multiplicación, pero vamos a simbolizarla por un círculo y un punto. Campo de escalares. El campo de escalares son las constantes que pueden estar dentro de estas operaciones. En este caso, podemos poner un k que pertenezca a este vector, a este conjunto de vectores, que no puede estar fuera de este conjunto de vectores. Es decir, no puede ser, si agarramos este conjunto y todo este conjunto de vectores va a pertenecer a los reales, esta k no puede ser que tenga un valor complejo. ¿Ya? Definición de espacio vectorial. Es una estructura algebraica del conjunto de elementos, su ley de composición interna, el campo de escalares y la ley de composición externa, y satisface los siguientes axiomas. Aquí vemos 10 axiomas y para que sea considerado como un espacio vectorial tiene que cumplir con los 10. Entonces, aquí tenemos el axioma 1 que nos dice que para todo vector u y v que pertenece al conjunto de vectores, tiene que demostrar que u operado con b pertenece a ese conjunto de vectores.
Este axioma también es conocido como la ley de composición interna o clausura. El segundo axioma, para todo U y B y W que pertenece al conjunto de vectores, tiene que cumplir con asociados U operado con B, estos dos asociados operados con W va a ser igual a U, ley de composición interna, asociado a B operado por W, o B, composición interna, W. Este axioma también lo conocemos como asociatividad de la ley de composición interna. El axioma 3, para todo vector U que pertenece al conjunto de vectores, existe un vector E que pertenece también al conjunto de vectores, tal que el vector U operado por ese vector E va a ser igual a U, donde E va a ser el vector neutro. El axioma 4 nos dice que para todo U que pertenece al grupo de vectores existe un vector U inverso que pertenece a ese grupo de vectores, tal que el vector U operado por ese vector U inverso va a ser igual al neutro. El axioma 5 que nos dice que para todo U, B que pertenece al conjunto de vectores, tal que U operado por B es igual a B operado por U. ¿Ya? El axioma 6 nos dice que para todo U que pertenece a B y un K que pertenece al campo de escalares, ese K operado al vector U pertenece al grupo de vectores. El axioma 7 nos dice que para todo U que pertenece al grupo de vectores y para todo K1 y K2 que pertenecen al campo de escalares, la suma de estos K1, K2 operado por el vector B va a ser igual a K1 multiplicado por U más el K2 multiplicado por U. Aquí es similar a la distributiva. Axioma 8. Para todo U que pertenece a B y K1 y K2 que pertenece al campo de escalares, K1 multiplicado por K2 operado por el vector U va a ser igual a K1 operado por K1 operado por U asociado. El axioma 9 nos dice que para todo U y B que pertenece a B y K que pertenece a K escalar, al campo de escalares, tal que K operado con U, ley de composición interna B, va a ser igual a K, ley de composición externa U, ley de composición interna entre K operado o ley de composición externa B. Este último también es llamado como distributividad de la ley de composición interna con respecto a la ley de composición externa. Y el axioma 10 nos dice que 1, ley de composición externa U, va a ser igual a U. También podemos decir que cuando se cumplen estos primeros 5 axiomas, el conjunto de elementos con su ley de composición interna crea una estructura que se denomina grupo abeliano. ¿Cuál es la característica de este grupo abeliano? Que el grupo abeliano nos permite trabajar de manera algebraica con el conjunto de elementos, es decir, estructuralmente se puede resolver ecuaciones y hacer despejes, cumpliendo con estos 5 axiomas. Ejemplo, analizar si dos vectores que tienen dos componentes pertenecen a un espacio vectorial. Si nos definen la ley de composición interna, que el vector U y el vector B nos da como resultado U sub 1 más B sub 1 menos 1 en la suma de sus primeros componentes y U sub 2 más B sub 2 en la suma de sus segundos componentes. Y también que su ley de composición externa nos digan que el escalar K operado con el vector U nos da igual a el escalar K multiplicado por el primer componente en su primer componente y U sub 2 en su segundo componente. Solución. Por condición. Sabemos que la ley de composición interna ya no les están dando de condición. En otras palabras, se está demostrando o se demuestra lo que es el primer axioma. Para el segundo axioma nos dicen que este grupo de vectores cumpla con la siguiente condición: que el vector U operado
con el vector b, estos dos asociados operados a un vector w sea igual a u operado a un b operado por w asociado, y nos dice que los dos tienen que demostrarse. Y ahora desarrollamos. Según la condición, la sumatoria de sus primeros componentes nos da este resultado, y ponemos ese resultado y sumamos de esa misma manera. Ahora tenemos otra ley de composición interna y aplicamos la condición y sumamos su primer componente y su primer componente del segundo vector, y lo tenemos acá, y para el segundo componente lo mismo. Seguido de eso, como son vectores, podemos asociar, y u sub 1 dejamos aparte, asociamos b sub 1 más w sub 1 menos 1, y menos 1 también aparte, y en su segunda componente asociamos b sub 2 y más w sub 2. Volviendo este paso hacia atrás, tendremos que este componente viene de la sumatoria, entonces podemos poner u sub 1 y u sub 2, porque viene de la sumatoria de u sub 1 y u sub 2 operado con u sub 2 asociado a su primer componente y al segundo componente. Entonces, otra vez de la misma manera, de adelante hacia atrás, nos saldrá que se demuestra. Axioma 3. Otra vez tenemos la condición. Como sabemos, en las primeras 5 condiciones opera lo que es la ley de composición interna, y por eso la tenemos acá. La condición nos dice que, el axioma 3 nos dice que un vector u operado con un vector e es igual a u. Aquí nos están hablando del vector neutro, tenemos que encontrar el vector neutro. Entonces, u sub 1, que es la primera componente, sumamos con la primera componente de e sub 1. Como ya sabemos por condición, aquí va a aparecer 1 sub 1 más e sub 1 menos 1, y en la sumatoria de sus dos componentes de la misma manera. Y tiene que ser igual al vector u. El vector u está compuesto por u sub 1 y u sub 2 en su primer y segundo componente. Ya, ahora tenemos dos vectores, uno que ha salido de la suma, que no se puede desarrollar más, entonces vamos a tener que comparar esta componente con la primera componente de este vector. Y de eso que nos sale, u sub 1 más e sub 1 menos 1 es igual al componente de u sub 1. Y las segundas componentes vamos a comparar a la segunda componente de ese vector. De esto nos sale que u sub 1 más e sub 1 menos 1 igual a 1 se pueden simplificar. Y de esto nos va a salir que e sub 1 es igual a 1. Y de u sub 2, de la misma manera, e sub 2 más u sub 2 más e sub 2 es igual al u sub 2. Y de esto también podemos simplificar. De todo esto nos va a salir unos valores de los componentes del vector e. Y estos son, para el primer componente de e vale 1, y para el segundo componente vale 0. Lo que podemos decir con esto es que los componentes del vector neutro pertenecen a los componentes, al espacio, al conjunto de vectores que se está analizando, que están en dos dimensiones, y esto tiene componentes de 2 dimensiones. Axioma 4. Como se los había mencionado antes, por condición tenemos igual la primera condición, la de suma. Pero el axioma 4, ¿qué nos dice? Nos dice que un vector u, aplicado a la ley de condición interna, aplicado al vector inverso de ese vector u, va a ser igual al neutro. Y eso lo tenemos que demostrar. Y aplicando la condición inicial, la vamos a demostrar. El primer componente suma con el primero, el segundo con el segundo. Y como ya tenemos el valor del componente del vector neutro, la tenemos que igualar a ese componente, a ese vector neutro. Ya. De la misma forma que el anterior ejercicio, tenemos dos vectores igualados, entonces igualamos sus componentes. Al igualar sus componentes, hallamos que el componente del vector 1 más la inversa del componente 1 menos 1 es igual a 1. Desarrollando, nos va a dar igual a que el vector u sub 1
el primer componente del vector u va a ser igual a 2 menos el vector, la inversa del vector del primer componente. De la misma manera para el segundo componente. Pero para el segundo componente ya va a ser u sub 2 va a ser igual a menos u sub 2. U sub 2 va a ser igual a negativo el segundo componente del vector inverso. Entonces, el vector u va a ser igual a 2 menos u, y el segundo componente va a ser u sub 2 de los inversos. Y esto nos dice que también pertenece al plano de dos componentes, porque no se han aumentado más componentes. El axioma 5. El axioma 5 nos indica que cuando tienes dos vectores, u y b, y le aplicas la ley de composición interna, b es igual a, si hubieras aplicado a b, ley de composición interna u. ¿Ya? Y demostramos este axioma. Este axioma nosotros lo conocemos como axioma de la conmutatividad. Y lo tenemos que demostrar. Otra vez tomamos las condiciones que nos dieron, las condiciones iniciales. Aquí tenemos la suma, aquí tenemos otra suma de los segundos componentes. Eso es igual a, o tiene que ser igual a esta otra suma, pero de b respecto de u. Operamos aquí. Como sabemos que la suma es no altera si es que lo cambiamos de lugar, el orden. Este b y este u sub b menos 1 también puede estar simbolizado como en ejercicios anteriores. Fuimos del paso de adelante hacia atrás. Hacemos lo mismo acá. Y en este caso este sería el primer componente del primero que se suma al primer componente del segundo. Va a estar, y el segundo componente de este vector se va a sumar al segundo componente de este otro vector. Y con esto podemos demostrar que este axioma se demuestra. ¿Ya? Ahora vamos por el axioma número 6. Por condición sabemos que la ley de composición interna ya nos las dieron. Y para el axioma 6 está referido a la ley de composición externa, que también nos las definió el problema. Entonces el axioma 6 también se cumple. Para el axioma 7, en el axioma 7 es donde tenemos que demostrar que K operado por U sumado con B va a ser igual a K operado con U sumado esto, K por B. ¿Ya? Ya sabemos que no es la misma suma habitual y la multiplicación habitual, por eso lo hemos cambiado de círculo cruz y círculo punto, para diferenciar. ¿Ya? Seguimos. Como en los anteriores pasos hemos desarrollado para poder llegar de este lado de este lado de la ecuación, del lado izquierdo tenemos que llegar al lado derecho. Acá, por condición, desarrollamos la suma y nos da u sub 1 más b sub 1 menos 1, así como hemos visto en la primera condición y en los demás ejercicios. Ahora aplicamos lo que es la ley de composición externa. ¿Pero qué nos dice la ley de composición externa? Que ellos nos definieron que cuando aplicamos un escalar k a estos vectores operados por esta ley de composición externa, este vector k solo va a multiplicar al primer componente. Eso nos dice su definición de este ejercicio. Y eso también lo aplicamos acá. A esta k le aplicamos solamente al primer componente y al segundo no. Y continuamos. Aquí le intentamos dar la forma para poder ir de adelante atrás como lo hicimos en los anteriores ejercicios. Y vemos que llegamos a un punto donde le aumentamos un más 1 y un menos 1 para poder llegar a esta forma, pero siempre sobra un 1 menos k. Y entonces vemos que por este lado, por el lado izquierdo, se nos hace muy difícil llegar al lado derecho. Y esto nos indica que tal vez esto no pueda llegar
a cumplir con los requisitos o no pueda llegar a demostrarse. Pero para estar seguros vamos a desarrollar el lado derecho también. El lado derecho desarrollando, tenemos acá ley de composición externa aplicada a un vector de este K hasta U, sumado al acá aplicando lo que es la ley de composición externa B. De la misma manera, como está en la definición acá que nos dieron, acá aplicamos el primer componente, al segundo no, acá aplicamos el primer componente y al segundo no, y llegamos a este desarrollo, donde de la misma manera no podemos, y aquí ya no podemos llegar a esta demostración. ¿Por qué? Porque desarrollando este lado hemos llegado a esta suma algebraica de vectores. En el lado izquierdo también encontramos, pero tienen de más dos escalares, un 1 y un k, que van a evitar que se demuestre. En otras palabras, el axioma 7 no se va a poder cumplir. Y como sabemos por los axiomas y por los requisitos que nos pide para que un espacio vectorial sea tomado en cuenta como espacio vectorial, no cumple con el axioma 7. Y como nos dice que basta que no cumpla uno, ya no es un espacio vectorial, estas funciones, estos vectores que nos dieron, no son un espacio vectorial. Espacios vectoriales más utilizados. Entre espacios vectoriales podemos encontrar a vectores, como ya vimos, que un campo o espacio vectorial en sus componentes puede estar elevado a la n. En otras palabras, puede tener n componentes cada vector. Pero de esto de los n componentes tendríamos que recalcar que desde el cuarto componente ya no se podría graficar. En otras palabras, puedes graficar con un componente, dos componentes y tres componentes. Pero para el cuarto componente ya es una multidimensión. Y eso ya no se podría graficar. Pero que no se pueda graficar no quiere decir que no se pueda operar. ¿Ya? Aquí lo que vemos es que tienen su ley de composición interna, una suma de estos vectores, de sus n componentes, y nos va a dar igual una suma de sus componentes. Aquí no aumenta más componentes, solo tiene la misma cantidad de componentes del inicio. También tiene la ley de composición externa, que tiene que cumplir de la misma manera. Polinomio de grado menor o igual a n. Esto nos dice que también en espacios vectoriales podemos encontrar polinomios, donde se van a demostrar la ley de composición interna y la ley de composición externa. Pero siempre y cuando se sume cada componente, que se respete la cantidad de componentes. Y para la ley de composición externa, veríamos un k afectando a un polinomio que sería igual a ese mismo k afectando a cada componente del polinomio. También podemos ver acá las funciones. En funciones, como no siempre una función está dada igual que la otra o tiene los mismos componentes, lo que nos basta saber es que cumpla con la ley de composición interna y la ley de composición externa. En matrices de la misma manera. Matrices de m por n que cumplen con la ley de composición interna y externa, donde sus escalares sean reales. También entra lo que son los vectores complejos. En estos vectores complejos podemos ver que pueden ser vectores con n componentes que también cumplan con la ley de composición interna y externa. Sus escalares también pueden ser reales. Subespacios vectoriales. ¿Qué es un subespacio vectorial? Es un subconjunto del espacio vectorial, pero que es un espacio vectorial por sí mismo. ¿Qué quiere decir esto? Que tenemos un espacio vectorial que ya cumple con los 10 axiomas, pero un subespacio es parte de ese espacio vectorial, y ese subespacio vectorial también tiene que cumplir con otros axiomas para que se valide como un subespacio vectorial. Ya, y esos axiomas son los siguientes. El axioma 1, que también es conocido como la ley de composición interna en el subconjunto, donde para todo vector x y y que pertenece a ese conjunto de vectores, x más y pertenezca a ese conjunto de vectores. El axioma 2, que también es conocido como la ley de composición externa en el subconjunto, nos dice que para todo x que pertenece a ese conjunto de vectores,
y para todo k que pertenece al campo de los escalares se cumpla que k multiplicado por ese vector x también pertenezca a ese conjunto. El axioma 3, o también llamado combinado, nos dice que para todo x o y que pertenece a ese conjunto de vectores y para todo k1 y k2 que pertenece a los escalares distintos de 0, cumpla con la siguiente condición, que es k1 multiplicado por el vector 1, digo por el vector x más k2 multiplicado por y. Y esto pertenece al subconjunto. Un subespacio vectorial se puede denominar así cuando cumple con el axioma 1 y el axioma 2, o bien puede cumplir solo con el axioma 3. Ejemplo, analizar si S es un subespacio vectorial de R cuadrado, sabiendo que S está formado por los vectores X y Y, tal que X más Y en valor absoluto sea igual a X menos Y. Solución. Sea un vector de dos componentes que pertenece a S, según por condición nos dice que el valor absoluto de la suma de sus componentes va a ser igual al valor absoluto de la diferencia de sus componentes. Y usamos también otro vector B que de la misma manera, para poder demostrar el axioma 1, nos dice que el vector U más el vector B pertenecen a S. ¿Ya? Esto es como similar a una suma habitual, o también, como lo hemos tratado más antes, a la ley de composición interna, donde vamos a sumar los componentes de cada vector. Entonces, el vector U más el vector B va a ser igual a U sub 1 más B sub 1, que serían sus componentes de cada vector, los primeros componentes, y U sub 2 más B sub 2, que van a ser los segundos componentes. ¿Ya? Entonces, si esto, vamos a decir que pertenece a S. El primer componente, primero nos dice el valor absoluto, que está acá, del primer componente, más el segundo componente, que es esto. El primer componente más el segundo componente en valor absoluto es igual al valor absoluto del primer componente menos el segundo componente. Ya acá el signo menos ya lo hemos multiplicado. Por desigualdad triangular nos dice la condición el valor absoluto de A más B es menor o igual al valor absoluto del primero, que es A, más el valor absoluto del segundo, que es B. Para nosotros A, le vamos a llamar a estos dos, A sub 1 y a B sub 1 va a ser A, y estos restantes va a ser B. Entonces usamos la desigualdad triangular, donde nos dice U sub 1 más B sub 1 más B, que nuestra B va a ser U sub 2 más B sub 2, es menor o igual al valor absoluto del primero, que va a ser U sub 1 más B sub 1, esto en valor absoluto más el más B en valor absoluto, que nuestra B en valor absoluto va a ser U sub 2 más B sub 2. Ya, ahora, sabemos que por condición U sub 1 más B sub 2 en valor absoluto es igual a U sub 1 menos U sub 2. Entonces podemos decir que podemos usar esos valores para continuar desarrollando la demostración. U sub 1 más U sub 2 nos dice que es el valor absoluto de menos 1 y menos 2. En este caso nos dice que el valor absoluto U sub 1 más B sub 1 es lo mismo escribir U sub 1 menos B sub 1, como nos dice la condición. Y también U sub 2 más B sub 2 en valor absoluto es igual a escribir a U sub 2 menos B sub 2 en valor absoluto, así como nos dice la condición. Aquí se repite lo mismo y en B también. Continuamos. Para un mejor análisis o para continuar la demostración, esta suma, como la suma no se puede ordenar como nosotros queramos, U sub 1 y más U sub 2 lo ponemos adelante, B sub 1 más B sub 2 lo ponemos después, todo en valor absoluto.
Ya, pero nos acordamos de la condición que a más b en valor absoluto es menor o igual al valor absoluto del primero más el valor absoluto del segundo. En este caso, este va a ser ya nuestra nueva a. Esta va a ser nuestra nueva a y esta va a ser nuestra nueva b. Entonces, el valor absoluto de la suma de a más b va a estar representado por el valor absoluto de a, o los primeros términos, que va a ser u1 más u2 en valor absoluto, más b sub 1 más b sub 2 en valor absoluto. Ahora volvemos a usar la condición. La condición nos dice que el valor absoluto de esta suma va a ser igual al valor absoluto de su diferencia. Acá volvemos a usar y nos va a dar el valor absoluto de la suma va a ser igual al valor absoluto de la diferencia. Y la cambiamos por ello. El valor absoluto de esta suma va a ser igual al valor absoluto de la diferencia. Ya. Por transitividad. Ahora, el primer miembro lo dejamos como está. U sub 1 más U sub 2 más B sub 1 más B sub 2 es menor o igual a el valor absoluto de A más el valor absoluto de B es el valor absoluto de A más B que tenemos acá arriba. Entonces reemplazamos, pero ya ordenando. Esto es A, esto es esta, y lo vamos a meter nos vamos a ir al lado izquierdo. U sub 1, copiamos U sub 1, menos U sub 2, que está acá, más B sub 1, que está acá, menos B sub 2. Ya con esto ya estaríamos demostrando lo que queríamos demostrar, el axioma número 1. Diríamos que el axioma 1 se demuestra o cumple. Ahora para el axioma 2, sabemos que K multiplicado por el vector U pertenece a S. Eso nos dice el axioma que tiene que cumplir. Entonces sabemos que por la ley de composición externa, K, que pertenece a los escalares, va a entrar a multiplicar a los componentes internos y nos va a quedar K1 y K2. Si esto pertenece a S, nos tiene que satisfacer a la siguiente ecuación o a la primera condición. Y la primera condición nos decía esto: el valor absoluto de K1 más K2 es igual a K1 menos K2 en valor absoluto. Y desarrollamos. Aquí factorizamos K dentro del valor absoluto. Nos queda asociado U sub 1 más U2. Por propiedades del valor absoluto sabemos que K podemos sacarla también en valor absoluto. Y lo hacemos de esta manera. Ahora, recordando la condición inicial, que era el valor absoluto, la suma en valor absoluto de U sub 1 más U2 es igual a U1 menos U2. Hacemos este cambio. Ya, reemplazamos por ello. Y hacemos todo lo contrario. Ahora, lo que estaba acá en valor absoluto, vamos a meter dentro el valor absoluto. Y multiplicamos K por 1 menos K por U2. Y nos va a salir en valor absoluto K1 menos K2. Y esto es igual al miembro derecho que estábamos buscando en valor absoluto K1 menos K2. Esto demuestra que cumple con los dos axiomas. Por lo tanto, S es un subespacio en R2. Siguiente ejemplo. Nos dice que en el espacio vectorial, las funciones de variables de AL, con la suma de funciones escalares reales y la multiplicación habitual, analizar si T, que está compuesto por funciones, tal que la derivada de la función más la integral de 0 a x
de la función igual a x sea un espacio vectorial. Eso tenemos que analizar y lo vamos a analizar con el axioma combinado. Solución. Sea la función pertenece a t. Entonces, por condición sabemos que la derivada de la función más la integral de 0x de la función es igual a x. Hagamos también a otra función g, que de la misma manera tiene que cumplir la condición que nos dieron en un principio. Por el axioma combinado, ¿qué nos dice el axioma combinado? Nos dice que el escalar multiplicado a la función más otro escalar multiplicada la otra función pertenece a t, o al subespacio vectorial. Si esto se demuestra, quiere decir que sí es un espacio vectorial, si no, no. Entonces, vamos a reemplazar la función. La función está dada por el axioma combinado. Para nosotros el f de x va a ser nuestro axioma. Y ponemos en lugar de f de x, ponemos el axioma. Caso 1 o k1 multiplicado por f de x más k2 multiplicado por g de x, todo esto en derivada. Más el integral de 0 a x de la misma función, k1 f de x más k2 g de x. Esto nos da igual a x, ¿ya? Continuamos. La derivada de una suma es la derivada de la función multiplicado a la constante sería, o el escalar en este caso, más la derivada de la segunda función multiplicado por el escalar, ¿ya? Más, sabemos que la suma en integrales se la puede repartir y la constante la podemos sacar. Y eso hacemos acá, sacamos la constante, la integral, solo queda con la función f de x, en este caso lo mismo, sacamos k sub 2, integral de 0x de g de x, y todo esto tiene que ser igual a x. Ahora agrupamos k sub 1 multiplicado por la agrupación de f de x más la integral de f de x. ¿Por qué? Porque tenemos un factor común que es k sub 1 más k sub 2 de la misma manera con g de x, con la derivada de g de x más la integral de g de x. Ahora, según las condiciones iniciales, nos dijeron que la función derivada más la integral de 0x de la función diferencial de x es igual a x. Esto vamos a reemplazar en lo que hemos factorizado acá. En lugar de la derivada de f de x más la integral de 0 a de x de la función de x, vamos a poner todo lo que está dentro del paréntesis, vamos a poner igual a x. Lo mismo que pasa con lo que le está multiplicando a k2. Toda esa función tiene la misma forma y lo vamos a poner que es igual a x. Por esa condición hemos llegado hasta este punto. Reemplazando. Ese punto nos indica que k1 por x más k2 por x es igual a x. Tenemos que demostrarlo. Entonces factorizamos x y nos queda k1 más k2, todo multiplicado por x es igual a x. Entonces igualamos para hallar los valores de k1 y k2. ¿Y cómo lo igualamos? Con el valor que tiene acá x, que es 1, y el valor que tiene x, que es aquí k1 más k2. Por definición, ¿qué sabemos? Que para todo k sub 1 y k sub 2 tiene que pertenecer a los números, a los escalares primero, luego a los reales. Y nos dice que para todo k sub 1 y k sub 2, eso quiere decir que cualquier número k sub 1 más k sub 2 nos tiene que dar a 1. Según esto, si es afirmativo, se cumplirá la condición. Si es negativo, no se cumplirá. Y podemos tantear o podemos hacer un ejemplo dándole valores. Por ejemplo, cuando k sub 1 vale 0.5 y k sub 2 vale 0.5, esta ecuación va a ser verdadera o va a cumplir. Pero cuando k1 valga 3 y k2 valga 1, esta ecuación no va a cumplir, no va a ser igual a 1, porque 3 más 1 no es igual a 1, es igual a 4. Por lo tanto, no va a satisfacer a todos los reales, como nos pide la definición. En consecuencia, T no es un subespacio vectorial.